Vive largo y saludable, un podcast de Doctoralia. Conversamos con profesionales médicos sobre esas preguntas y temas cotidianos que todos tenemos sobre nuestra salud. Acompáñennos en cada episodio de Charla Experta para descubrir cómo vivir más, pero sobre todo, cómo vivir mejor. Dormimos poco, vivimos apurados y todo el tiempo estamos cansados. Es como si estuviéramos en modo automático. Y ahora hablamos de burnout, estrés y ansiedad, pero ¿realmente qué significa eso? Hoy vamos a hablar sobre el tema. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Pulido, psicóloga clínica. Hola Carolina, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Un gusto también compartir el día de hoy acá en este podcast. Mucho gusto a todos los que nos escuchan. Para empezar un poquito la conversación, usualmente le pregunto a los profesionales en salud ¿cuáles son los motivos por los cuales los pacientes los consultan? En tu caso, ¿por qué los pacientes te buscan? Bueno, la mayoría de motivos de consulta están muy asociados a temas de ansiedad, depresión, duelos, rupturas de pareja. Ahorita hay un tema muy puntual, el duelo migratorio. Y todo este tema también de este estrés un poco más crónico, sobre todo en población joven y adulta. ¿A qué te refieres cuando dices estrés migratorio? Cuando hablamos justamente cuando las personas, pues ahorita tú sabes que hay una alta migración a Australia, Estados Unidos, España, la persona pues decide emprender su vida en otro país, pero digamos que están viviendo un proceso de duelo porque extrañan todo su tema aquí en Colombia, sus raíces, su arraigo como tal y tratan de vivir un proceso de adaptación en ese nuevo país. Entonces ese duelo migratorio es básicamente un derivado del proceso de duelo, pero digamos que trae un montón de síntomas que obviamente hay que trabajar y prestarle atención para que sea mucho más fácil adaptarse a esa nueva cultura o a esa nueva rutina de vida. Entendido. Y antes un poco de entrar como en estos temas más específicos, ¿aún es como menospreciada o subvalorada el tema de la salud mental? No, ya no. Creo que hace ya más o menos desde pandemia, la sociedad en general ha tenido un cambio muy grande. Ya no es un tabú el tema de la salud mental, ¿sí? Y de cierta manera otra creo que se ha generado un tema de sensibilización y de conciencia en no normalizar el malestar, como hacían de pronto generaciones anteriores, donde sencillamente si pasaba algún tipo de malestar, se aprendía a vivir con eso, se normalizaba o no se le prestaba atención. Ahorita las generaciones más recientes sí tratamos de establecer límites, de quizás de pronto reconocer justamente ese malestar e incluso ser una red de apoyo para esas personas que de pronto estén pasando por un momento de mucho nivel, de mucho malestar emocional. Pero eso que decías tú es cierto y es importante como que las nuevas generaciones como que están más dispuestas al reconocimiento de los temas de salud mental, pero ¿cómo invitamos o cómo tratamos de incluir en ese reconocimiento a las generaciones anteriores? Mira que eso es algo muy curioso, pero a veces me llegan consultantes de pronto como de edades más o menos superior a los 40, a los 50, a los 60 años, pero también es por esa red de apoyo de generaciones un poco más de pronto sobre los 20, sobre los 30 años que generamos un poco más de conciencia, pero como tratamos de ser una red de apoyo, justamente les decimos busca ayuda profesional, yo te acompaño, busquemos el profesional. Yo te llevo a las terapias, como prestemos la atención a esto y siento que eso hace como un diferencial como tal en la vida de esa persona como tal. ¿Y de pronto has notado que hay diferencias en lo que consultan las nuevas generaciones versus las generaciones mayores? De pronto, más que todo es la conciencia. De pronto sí es, por lo general pasa mucho que no les gusta preocupar a los demás. Sí, entonces es como yo no hablo de esto porque no me gusta preocupar a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos. De pronto es más que todo el tema de la conciencia, porque en sí digamos que el malestar en los diversos síntomas que a veces generamos puede llegar a ser, digamos que igual en cierto tema de cansancio, de estrés, ansiedad u otro tipo de sintomatologías. Ya que mencionas el cansancio y para conversar un poquito sobre el tema, es muy común escuchar a personas cercanas, incluso yo creo que me había pasado que nos sentimos cansados todo el tiempo, incluso cuando creemos que estamos durmiendo bien o comiendo bien, pero nos sentimos cansados.
¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno, en esos casos cuando llegamos a experimentar, digo yo como esa fatiga emocional que a veces es un poco más compleja que la fatiga física, ¿sí? Muchas veces esa fatiga física pues la podemos de pronto como solucionar descansando un poco, pero muchas veces el descanso no es suficiente. Y es justamente cuando hay una fatiga emocional y una fatiga mental. Justamente empezamos a normalizar el cansancio, que porque tenemos una vida muy productiva, pero indirectamente como que en nuestro interior estamos tan tensionados, sobrepensando un montón de cosas, estamos pensando quizás en el futuro o estamos pensando en muchas cosas del pasado, incluso ahorita del presente, pero todas esas situaciones agotan. Sí, el cerebro también se agota y eso genera como esa predisposición incluso física e incluso mental cuando ya funciones ejecutivas como la atención, la memoria, el lenguaje también se ven afectadas. Ahorita que mencionabas el tema de que tendemos a normalizar ciertas cosas, ¿cuándo normalizar ya no debería ser normal? No sé si me explico, o sea, ¿cuándo ya deberíamos sentir que debemos acudir a ayuda profesional? Bueno, digamos que justamente unas señales como tal de alerta frente al cansancio es, por ejemplo, las dificultades de sueño, el insomnio, la intermitencia. La intermitencia es cuando te duermes y te despiertas varias veces durante la noche, no tienes un descanso continuo, ¿sí? También la somnolencia, cuando hay dolores de cabeza, cuando estás sobrepensando mucho, cuando sientes que de cierta forma a veces como que tratas de mantener la atención en algo y no puedes. De pronto cuando hay problemas a nivel digestivo, de pronto cuando de pronto estás ya muy nervioso, de pronto ese tipo de síntomas hay que prestarle atención y sobre todo también cuando a veces algunas personas tienden a aislarse. Sí, como prefiero estar solo mientras soluciono todo esto. Mira que todo se empieza a impactar no solo a nivel individual, sino esas áreas de nuestra vida. ¿Y qué consecuencias podría traer para nuestra vida, para nuestra salud, como no consultar a un profesional y pensar que todo eso es normal? Pues una consecuencia, o bueno, son muchas las consecuencias, la verdad, de no prestarnos atención. La verdad, muchas veces llegan a consulta personas que lastimosamente llegan a terapia ya al límite, ¿sí? Acabo de pasar por una parálisis facial, de pronto un episodio de estrés, un episodio de pánico, porque como de pronto quisimos llevarnos al límite, porque a veces decimos, no, yo puedo con esto, porque tendemos a normalizar el malestar, porque trabajamos, porque tenemos vida social, entre comillas, porque tratamos de hacer algunas cosas para nosotros, pero aún así, si veo que no es suficiente, ahí es donde tenemos que también hacer algo de prevención. Pero como lo dejamos a veces andar, de cierta forma podemos llegar a desencadenar momentos de desborde emocional y pues lastimosamente eso puede llegar a afianzar, obviamente, síntomas un poco más graves. Y ahorita que mencionabas el tema de estrés, yo tengo una duda, ¿el estrés, la ansiedad son lo mismo, son cosas distintas? No, son diferentes. Digamos que el estrés es como tal esa respuesta ante demandas. El estrés tiende a subir y bajar. ¿Listo? Pero la ansiedad es básicamente, yo lo hablo metafóricamente hablando, cuando dejamos la alarma encendida, ¿sí? La ansiedad siempre está ahí presente, está latente. Claro, ella también tiende a subir y bajar, pero digamos que a veces en este proceso de normalizar o digamos que naturalizar la ansiedad, sabemos que estamos ansiosos, pero como tratamos de responder a diversas demandas, digamos que respondemos por eso, pero la ansiedad sigue ahí presente. ¿Sí me hago entender más o menos? Sí, pero uno podría decir que hay un nivel de estrés normal o hay ansiedad normal. Digamos que de cierta manera u otra, la ansiedad como tal, de cierta forma a veces se desregula, ¿sí? Y hay que también aprender a identificar cuándo, por ejemplo, nos afecta en otras áreas. Por ejemplo, lo que te decía una persona que quizás en el tema del burnout como tal, a veces nos llevamos trabajo para la casa y empezamos a normalizar incluso el seguir hablando del trabajo en otros espacios. ¿Sí me entiendes? Entonces, de cierta forma, a veces justamente como que naturalizamos esas dinámicas y todo lo volvemos como algo cotidiano. ¿Sí me entiendes? Y de cierta forma, el vivir estresados a veces se asocia mucho al ser productivos, al hacer un montón de cosas, pero a veces hay que hacer momentos de parar un momento y hacer conciencia plena de lo que estoy haciendo. Que muchas veces nos levantamos, vamos al gimnasio, llegamos a hacer el desayuno, a alistar los niños, a llevarlos al colegio, tenemos que ir a de pronto como, no sé,
ir a coger el bus, el Transmilenio, etcétera, enfrentarnos a un tema de tráfico. Mira cómo hay diversas variables que obviamente intensifican esos niveles también de estrés y evidentemente también de ansiedad. Entonces son cosas que obviamente con el tiempo, si empezamos a normalizarlos, va a tener esa tendencia a incrementar. Y sobre todo estás contando muchas situaciones del día a día, pero, por ejemplo, si en el día a día yo detecto que estoy estresado o ansioso, ¿qué podría hacer yo en ese momento para tratar de estar un poco mejor? Bueno, en esos casos recomiendo mucho algunas técnicas. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Nosotros trabajamos mucho ejercicios de respiración, de mindfulness, y a veces son estrategias que ayudan justamente a la persona a hacer esa pausa. Sí, a veces estamos en botón automático, como tú lo decías al inicio, y estamos operativamente realizando muchas cosas y no tenemos ese momento de regalarnos así sea 1 o 2 minutos para hacer un ejercicio de respiración y decir, ok, necesito parar en este momento. A veces es muy difícil. Hay personas que me dicen, no logro hacer un ejercicio de respiración porque no me funciona, y ahí está también tu ansiedad, no dejándote justamente hacer ese momento también de conciencia plena. También es importante como parar un momento, hacer ejercicios de respiración y retomar. También el saber reconocer cuando mi malestar está subiendo. Yo a veces les digo que midamos en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy bajo y 10 muy alto, qué nivel de malestar voy experimentando en el día. Si tú sientes que ya vas en un 6, no tienes por qué esperar a llegar a un 10. ¿Sí me entiendes? Sino también desde, ok, mira que ya voy en un 6 y pasa una situación en mi trabajo y ya posiblemente voy a estar en un 8. ¿Qué tengo que hacer? Parar un momento. También es importante, obviamente estas herramientas son un poco más inmediatas, pero también es el hecho de buscar redes de apoyo, de hacer actividades que nos den como gratificación emocional, que es justamente como actividades que nos hagan sentir bien, sí, que nos generen bienestar, o también buscar ayuda profesional. Un tema ahí importante y es, hay personas que también acuden a medicamentos pensando que también van a mejorar su salud mental. ¿Eso qué tan positivo o negativo podría ser? Bueno, en esos casos sí, la recomendación, yo sé que tenemos una cultura automedicarnos, ¿sí? Pero digamos que en estos temas de dificultades emocionales siempre es importante tener el acompañamiento de un profesional en psiquiatría, que son las personas, los profesionales justamente que nos ayudan en este tema de formulación de medicación, dependiendo también de nuestro motivo de consulta. Pero hacerlo libremente, que porque, no sé, una amiga o porque mi pareja toma X medicamento y esto le ayuda a descansar, entonces yo voy a hacer lo mismo, no. Vamos, que cada persona vive el malestar emocional de una manera totalmente diferente. Así como tú de pronto puedes llegar a sentir ansiedad y yo también puedo llegar a sentirla, cada uno lo va a afrontar de una manera totalmente diferente y cada organismo funciona totalmente diferente. Así como cuando yo les digo el Noxpirin para la gripa, no le funciona a todo el mundo. ¿Ves? Entonces, justamente hay que tener, digamos que, muy en cuenta y mucho cuidado, sobre todo con este tipo de automedicaciones, porque pues hay que cumplir una serie de criterios y muchas cosas para que ese medicamento nos funcione y no nos afecte. Entendido. Hace unos minutos mencionaste el tema del burnout y pareciera que es un concepto o el término, siento que ha tomado cada vez mayor visibilidad, o no podría decir que está de moda. Entendiendo, yo por lo menos entiendo que esto siempre ha existido, pero qué es el burnout? ¿A qué nos referimos cuando decimos burnout? Como tal, el burnout es, a veces también socialmente se conoce como el síndrome del trabajador quemado. Básicamente, lo que te decía hace un momento, nosotros tenemos una jornada laboral, ¿no? Pero a veces llegamos a la casa a seguir trabajando o incluso a seguir pensando en qué tengo que hacer mañana. Si me entiendes, nos levantamos y lo primero que pensamos es qué tengo que hacer, qué pendientes no cumplí ayer, qué cosas o qué tareas están pendientes para el día de hoy. Lastimosamente, a veces nos llenamos de un montón de cosas y afectamos otras áreas de nuestra vida. También pasa mucho con las personas que también estudian, y el hecho también estas dinámicas de estudiar y trabajar, obviamente también obliga al cerebro a mantener la atención activa en muchas cosas, en muchos estímulos, y también eso agota, el cerebro se agota. También es importante como hacer conciencia de cuando estamos quemados y sobre todo lo que te decía, cuando ya empezamos a desarrollar episodios de estrés, de frustración, porque a veces la frustración está inmersa sobre todo en estas personas porque a veces quieren hacer 1000 cosas en el día y solo logran hacer un pequeño porcentaje porque somos humanos, y aún así me frustro y obviamente empieza este autosabotaje de no estoy siendo un buen trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy logrando mi meta diaria.
Entonces también es importante, digamos que ver ese tipo de situaciones porque a veces así es como uno normaliza muchas veces el malestar. ¿Cuáles serían las señales o signos o síntomas que indican que podemos estar sufriendo de burnout? Bueno, ya justamente a nivel individual y físico, problemas de sueño, como los que te decía hace un momento, problemas digestivos, de pronto momentos de vulnerabilidad emocional, de pronto cuando ya estamos con irritabilidad, cuando de pronto tenemos un llanto fácil, de pronto cuando nos aislamos socialmente, de pronto justamente este desarrollo de la apatía, cuando ya uno pierde el interés en cosas que antes nos resultaban como agradables y ya no, eso también es un síntoma claro. ¿Y cómo uno podría empezar a tratar el burnout? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Buscar ayuda profesional. La idea también es justamente buscar ayuda profesional, también empezar a establecer límites sanos. A veces nos cuesta mucho establecer límites incluso en nuestro trabajo porque claro, yo sé que a veces depende mucho también de factores un poco más contextuales, quizás obviamente institucionales, pero también es importante cumplir normas, ¿sí? Si tenemos un horario de X hora a X hora, ese es mi horario, ¿sí? Pero si uno mismo no se pone esos límites, por ejemplo, lo que te decía hace un momento, si yo no termino algún informe y son las 5 de la tarde y salgo de mi empresa y me doy para mi casa a terminarlo y me dan las 12 de la noche, es un límite sano que yo no estoy, digamos que estableciendo conmigo misma. ¿Sí me entiendes? Y ahí es también donde se habla mucho de empezar a establecer prioridades, lo que te decía, empezar a poner esos límites como tal, justamente como tratar de separar eso y como decían nuestros papás, de dejarlo del trabajo en el trabajo y en la casa tratar de tener ese momento quizás de desconexión y de descanso. Y sobre todo si ya vemos que de pronto es muy complejo, acudir a un profesional para que nos ayude con este tema. Pareciera que también las personas tendemos a echarle la culpa al contexto, cómo funciona la vida, al ritmo de la vida, el tema del burnout, pero cómo balancear un poco eso. Bueno, digamos que de cierta forma a veces tendemos a generar culpabilidad a otras personas, ¿no? O sobre todo a las situaciones. Y lo que les decía, no se desmerita porque muchas veces hay factores sociales y también, digamos que un poco también institucionales, de pronto esos marcos de vida cercanos como la familia, las amistades o de pronto esos espacios sociales que tenemos, pero también es el reconocer desde mi individualidad qué pasa conmigo. Si me entiende, también es justamente como hacer conciencia de mi malestar emocional y cómo yo lo estoy transitando. Porque muchas veces, claro, hay barreras que de cierta manera otras son un poco más sociales, pero ahí es donde a veces hablo de los círculos de control. Hay cosas que yo sí puedo manejar, ¿sí? Por ejemplo, mis emociones, mis pensamientos, mi conducta como tal. Y hay otras situaciones que no puedo manejar, que es como ese círculo de control que es más externo, que es lo que te digo. A veces uno no puede cambiar dinámicas, por ejemplo, en un trabajo. Sí, porque quizás son normas establecidas, pero también es importante hasta dónde puedo avanzar, reconocer hasta dónde puedo estar haciendo X labor o X tarea. Es difícil que las personas reconozcan que necesitan ayuda profesional para cuidar su salud mental. Sí, muchas veces es complejo y siempre, de cierta manera u otra, si no hay esa disposición de cambio y digamos que previo a eso, esa conciencia de necesito ayuda, es muy difícil avanzar. Sí, muchas veces de cierta forma la persona como tiene tan naturalizado vivir con el malestar, es como no necesito ayuda porque pues estoy respondiendo a mi trabajo, tengo familia, estoy haciendo un montón de cosas, pero yo puedo con esto, sí, el famoso yo puedo con esto o yo puedo solo, yo puedo sola. Y lastimosamente como que a veces esas frases que quizás se han venido como repitiendo generación tras generación, a veces invalidan mucho el malestar emocional que a veces, pues, lo que te decía, normalizamos. Y sobre todo, digamos que cuando llegamos a terapia es importante ver ese nivel de conciencia de muchas veces llegan y me dicen, nunca pensé que iba a llegar a este espacio. Y ahí es justamente donde también les enseño mucho que no es ver la terapia como llegar al límite, sino también como un modo de prevención. Sí, si tú estás en un 6 de malestar, no esperes a llegar a un 10 para ir a terapia. Ve incluso en un 6 a modo de prevención, simplemente cuando sepas que estás sobrepensando un montón,
trata de decir, bueno, mira que no sé respirar, por ejemplo. Entonces voy de pronto a acudir a un profesional como para practicar estos ejercicios, o de pronto si no tenemos de pronto esa facilidad, quizás podemos de pronto como leer algunos libros, escuchar podcasts, buscar otras herramientas que de pronto están como de más fácil acceso, pero también es importante como generar ese espacio de como de psicoeducación, justamente para tratar de manejar un poco ese malestar emocional. ¿Desde qué edades uno debería empezar a cuidar la salud mental? Desde la edad que se necesite, la verdad, pues en psicoterapia como tal, nosotros a veces recibimos niños incluso desde los 4 o 5 años en adelante, ¿sí? No hay un límite de edad y es justamente también empezar a ver que la salud mental es necesaria, así como cuando tú vas al dentista, así como cuando tú vas a un control médico. Todos tenemos esa cultura de ir cada 6 meses quizás o cada año al dentista. También es importante hacerlo, ver cómo está mi salud mental, porque esa relación que tú tienes contigo mismo también tienes que cuidarla. Si no la cuidas, créeme que obviamente las demás áreas de tu vida pues obviamente se van a ver muy afectadas. Hemos hablado mucho de la salud mental individual, como de la propia conciencia, pero cuando se habla de que las parejas o el grupo necesita ir a una consulta. Digamos que en esos casos, siempre cuando antes, por ejemplo, en terapia de pareja puntualmente, a veces se les recomienda llevar un proceso individual antes de llegar a la terapia de pareja, porque hay cosas que hay que trabajar primero a nivel individual y luego ya sí llegar a terapia de pareja, justamente para empezar a subsanar dinámicas incluso de comunicación, que es como lo más clásico por lo que acuden las parejas, o de pronto temas quizás de infidelidad, de pronto temas un poco más hacia lo económico, más temas cotidianos como el hogar, que son como esas problemáticas usuales por las cuales ellos acuden. Y terapia familiar, ahí es importante también tener cuidado de que todos los miembros de la familia tengan la disposición de participar en el espacio, porque puede que a veces alguna persona diga yo no quiero asistir. Y también es importante ver que de cierta manera a veces hay dinámicas como o pautas generacionales que empiezan a generar ciertas lesiones emocionales, pero digamos que se ve inmersa todo el círculo familiar, pero es importante como tener presente que cada uno tenga esa disposición, o si no pues va a ser un poco complejo también trabajar con una persona que no quiere estar en el espacio. También es importante como tener ese momento de validación de quienes quieren participar y cómo lo podemos también trabajar en ese tipo de situaciones. Es importante, por ejemplo, que si la persona que está viendo al profesional involucre a su entorno, es decir, les haga saber cómo me está pasando esto y estoy acudiendo al profesional de la salud, debería haber esa conexión con su entorno, contarles, hacerles saber, ¿eso ayudaría a la persona? Digamos que en esos casos depende, depende mucho porque hay personas que lo manejan muy desde su intimidad, como quiero trabajar en mí mismo, ¿sí? Y muchas veces solo le comentan quizás a su red de apoyo. ¿Quién es esa red de apoyo? Esas personas con las que genuinamente tú puedes ser tú y esas personas en las que confías plenamente, ¿sí? Y a veces hay personas que de pronto no sienten esa red de apoyo. ¿Sí? Entonces, muchas veces puede ser de pronto contraproducente informarlo, incluso a veces en un contexto laboral, en un contexto familiar, porque lastimosamente a veces se ven como inmersos de pronto como en frases de invalidación o comportamientos que también anulan mucho ese tema, por lo que te decía que hemos cambiado mucho la percepción de la salud mental, pero aún así lo vemos como de pronto algo muy como así, pero estás mal, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo qué diagnóstico te dieron? Como que a veces como que lo llevamos como una catástrofe, quizás, ¿listo? Pero eso depende mucho también de la dinámica que tenga la persona. Para ir cerrando, ¿qué consejos le podrías dar a la audiencia, a los que nos están viendo ahorita para empezar a cuidar su salud mental? Finalmente, la invitación es justamente a no seguir normalizando el malestar y justamente a buscar ayuda profesional, ya sea en psicología o en psiquiatría, pero lo más importante es que no sigas normalizando tu malestar emocional. Si sientes que estás teniendo algún síntoma de los que referimos anteriormente, es importante que hagas un ejercicio también de conciencia, de prestarte atención, de cuidar esa relación contigo mismo o contigo misma y justamente buscar
como tal ese soporte también, esa ayuda profesional y hacerle frente a esta situación para que no me llegues también a un nivel 10 de malestar emocional. Doctora Carolina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Y recuerden que pueden encontrar a la doctora Carolina Pulido en doctoralia.co. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos dejen sus comentarios, nos escriban qué otros temas les gustaría que tratáramos aquí en este podcast de Doctoralia. Nos vemos en un próximo episodio.